sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Yo quiero recordarles que los pastores que estamos aquí no somos celebridades, solo somos siervos de Dios. Así que aunque es un privilegio el que ustedes hoy nos sirvan con su cariño, su atención, es para nosotros un gusto mayor en nosotros poder servirles a ustedes. El día que un siervo de Dios o alguien que se llame siervo de Dios se presente como una celebridad, ya usted está viendo un problema allí. Solo somos siervos. Y si nosotros podemos servirles de 1000 formas posibles, lo haremos. Soy Plinio Rosco, pastor desde hace 13 años, casado desde hace 15 años con mi esposa Catherine. Tiene 7 meses embarazada nuestra primera hija. Pero por sobre todas las cosas, soy solo un siervo de Dios. Nada más. Si no fuera por su gracia, ni usted ni yo fuéramos absolutamente nada. Y un día yo dejaré de ser pastor. Un día probablemente usted dejará de ser diácono o cualquier cargo que tenga en su iglesia. Pero hay un título que se mantendrá en nosotros por la eternidad. ¿Y saben cuál es? Que somos hijos de Dios. Así que les pido que oremos como lo que somos. Hijos de nuestro Dios y siervos de aquel que nos llama. Padre, tú has sido bueno con cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Ha sido tu gracia y tu providencia la que nos ha traído hasta aquí. No permitas que olvidemos lo que somos. Hoy nos hemos reunido aquí un grupo de siervos, de hijos tuyos salvados por tu gracia, llamados eficazmente por tu Espíritu a escuchar tu verdad. Te pido que nos des oídos humildes, ya que muchos tenemos muchos años en la fe y por tu gracia hemos recibido conocimiento por tu verdad. Pero que nada de eso alimente nuestro orgullo hoy. Que nos sentemos hoy a escuchar y a ser edificados, porque para eso hemos venido. En muchas ocasiones tú nos escuchas a nosotros, pero hoy hemos venido a escucharte a ti. Guíanos, Dios. Danos un corazón humilde, Señor, y edifica a tu pueblo hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. De nuevo quiero darles gracias al pastor Jorman por la invitación. Nos hemos conocido hace un tiempo en nuestra academia de predicación. Recuerdo todavía el primer día que nos vimos en nuestra oficina y oramos y hablamos de lo que Dios estaba haciendo y podía hacer en medio de ustedes. Así que esto que estamos viendo hoy no es más que una oración respondida. Amén. Queridos hermanos, a mí me corresponde el primer tema de esta conferencia, que he titulado Una comunidad ordenada. Porque es eso lo que es la iglesia. Una comunidad, pero no cualquier comunidad. La iglesia es una comunidad de gracia. Somos una familia en Cristo. La Biblia nos llama a nosotros la familia de la fe. Porque eso es realmente lo que somos. No somos amigos, no somos primos, somos hermanos que hemos sido unidos espiritualmente al cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu. Y cada vez que nosotros pensamos o hablamos con respecto a nuestra fe, es hermoso recordar cómo nuestro Padre Celestial nos ha llamado a ser parte de esa familia de la fe. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Por eso dice Efesios capítulo 2 del 1 al 10 que la salvación que hemos recibido es por gracia. Gracia es darnos algo que nosotros no merecemos. La gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y adoptarnos en la familia de Dios. Y es precioso recordar eso, que somos parte de la familia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes meditan en ese gran privilegio cada día.
Hay personas que se llenan de orgullo, de gozo e incluso de ostentación cuando forman parte de una familia millonaria o de gran reputación. Pero tú y yo sabemos que esas cosas un día desaparecerán. Pero qué privilegio tan grandioso, glorioso y precioso el que tú y yo hemos recibido como pecadores redimidos de ser llamados hijos de Dios. Y aunque es bueno pensar y recordar cómo Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, también necesitamos en esta mañana recordar que Dios ha establecido un orden claro para que su iglesia pueda cumplir con su propósito en el mundo. Dios no solamente nos ha unido como familia, sino que Dios ha establecido por su palabra como su familia, como su iglesia, como sus hijos deben organizarse y ordenarse. Y es eso lo que quiero exponer hoy a través de la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, a uno de sus discípulos, a uno de estos líderes. Y quiero ir dándole a medida que vamos avanzando algunos títulos que si usted trajo papel y lápiz puede ir anotando para que podamos ir viendo de acuerdo a la palabra de Dios cuál es la forma en la que una iglesia debe ordenarse. ¿Cómo luce una iglesia ordenada? Como en una familia. En una familia tenemos autoridad en casa y son los padres, no los hijos. Los hijos se someten a esa autoridad que son los padres quienes cuidan de ellos de forma amorosa. Tenemos los hijos que tienen una responsabilidad en casa y responsabilidades entre hermanos. En las propias naciones debe haber orden. ¿Qué es lo contrario al orden? Es el caos. El caos, la anarquía, lo cual trae desastre, dolor y grandes consecuencias. Todos nosotros clamamos por orden en todo lugar, orden en la nación, orden en la familia, y la pregunta es, si nosotros deseamos orden en cada una de estas instituciones que han sido establecidas por Dios, tanto el gobierno, la sociedad y la familia, ¿por qué no deseamos con ese mismo interés y pasión orden en la iglesia de Cristo? ¿Por qué la iglesia tendría que ser un lugar de desorden? ¿Por qué la iglesia tiene que ser un lugar donde ni siquiera se sabe cuáles son los roles o responsabilidades de cada quien? ¿Por qué debería ser distinto en esta institución tan gloriosa que debe ser de testimonio al mundo? Pues de eso quiero que hablemos hoy. Cómo Dios ha determinado que su iglesia sea ordenada. Leamos en primer lugar Tito capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que el primer punto en cuanto al orden de una iglesia lo he titulado El Evangelio como base del orden. El Evangelio como base del orden. Ese debe ser el fundamento donde debe estar construyéndose cada una de las partes de una iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que enseñamos en la iglesia, todo lo que practicamos en la iglesia, debe estar fundamentado en el Evangelio. Todo debe construirse ahí. Yo no sé si aquí hay asesores inmobiliarios, pero si usted se ha tenido la oportunidad en algún momento de comprar una casa, ¿qué es lo primero que nosotros preguntamos al asesor inmobiliario o al dueño de la propiedad cuando vamos a ver dicha propiedad? Nosotros decimos, ¿cuántos metros tiene esta casa? Muy bien, ¿cuántos cuartos tiene esta casa? ¿Tiene balcón? ¿Tiene buena entrada de aire? Y eso está muy bien. Pero pocas veces, o casi nunca, preguntamos, ¿usted me puede decir con cuántas cabillas se hizo el fundamento de esta casa? ¿Usted me puede hablar un poco del fundamento de esta casa? Pocas veces o nunca hacemos esa pregunta. Y luego nos llevamos un montón de sorpresas. Y resulta que es lo más importante en una edificación. Porque ¿de qué le sirve a usted tener una casa de 150 o 200 metros cuadrados si tiene un pésimo cimiento? ¿De qué le sirve a usted una casa con cuartos bien distribuidos y bien decorados si no tiene un buen fundamento? De nada sirve. Pues de la misma forma sucede con la iglesia de Cristo.
Si la iglesia de Cristo tiene una estructura muy bonita, tiene 20 ministerios, 50 actividades cada semana, una buena música, una buena decoración en el templo, pero si no tiene buenos fundamentos teológicos, ¿de qué sirve? Un día todo eso bonito y todo ese activismo y toda esa religiosidad se va a venir abajo. Y mis queridos hermanos y amigos que están presentes en esta mañana aquí, tú y yo necesitamos entender algo. El caos de muchas iglesias hoy en nuestro país y fuera de nuestro país está allí en el fundamento. No hay un fundamento sólido, por lo tanto todo lo que se construya por encima de ahí un día se va a desplomar o no se puede sostener. El fundamento es importante. Pero de acuerdo a Pablo, el evangelio debe ser la base del fundamento de la iglesia, el orden. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice Pablo a Tito. Y cuando Pablo está hablando de la sana doctrina, en este pasaje se está refiriendo al evangelio, que es la base de la fe. Si tú quitas el evangelio de nuestras vidas, ¿qué queda? No hay cristianismo, porque el evangelio son las buenas noticias de salvación. Nadie puede ser salvo si no escucha ni entiende el evangelio. Por eso los cristianos en el primer siglo morían. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Hombres tan malvados y llenos de oscuridad como Pablo llegaron a la luz por el evangelio. Tú y yo estamos aquí alabando a Dios y celebrando que somos parte de la familia de Dios por una razón, porque un día alguien nos predicó el evangelio y por la obra del Espíritu pudimos creer en el evangelio, en esas buenas noticias. Sin el evangelio no hay salvación, sin el evangelio no hay iglesia, sin el evangelio no hay ministerio, sin el evangelio todo lo que hagamos en nuestra vida se vendrá abajo tarde o temprano. El evangelio es el corazón del cristianismo. Quita el evangelio y es quitar a Cristo mismo, es quitar la cruz, es quitar la tumba vacía. No queda nada. Ahora bien, ¿cuál es el problema hoy? Que pocos cristianos entienden lo que es el evangelio. Si tú quieres saber qué tan mal estamos en nuestra vida cristiana, pregúntale a alguien que se dice ser cristiano. No le preguntes cuáles son las marcas de la segunda venida de Cristo, porque sabemos y creemos que Cristo vendrá por segunda vez. Si tú quieres saber que alguien es verdadero cristiano, no le preguntes cuántos libros de teología se ha leído. No, todo eso se puede falsificar e imitar. Una persona con gran capacidad intelectual puede leer muy buenos libros, memorizarlo y compartírtelo a ti. Pero si tú le preguntas, ¿qué es el evangelio? Te asombrarías de la respuesta que escucharías. Y la pregunta es si el evangelio es el único medio por el cual somos salvos, ¿qué podemos decir que aquellos que no entienden ni pueden definir el evangelio? Por eso Pablo dice que la base es el evangelio. El fundamento, la base del orden en la iglesia es el evangelio. Y el evangelio no es simplemente una verdad que recibimos al inicio de nuestra vida cristiana. Una vez le decía a alguien, ¿y qué están predicando en tu iglesia? Él me preguntaba a mí, yo le decía, estamos predicando qué es el evangelio y las implicaciones del evangelio en la vida diaria. Y esta persona me decía, ¿pero por qué? Si el evangelio es para los incrédulos. ¿Es él? El evangelio sigue siendo la verdad central, aún hoy en nuestra vida cristiana, sin importar los años que tengan en la fe. ¿Qué es lo que le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, cuando se dirige a los matrimonios? Pablo le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué está haciendo Pablo? Está usando el evangelio, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, que hace parte del evangelio, para motivar a los esposos, sin importar cuántos años tengan en la fe, para que amen a su esposa como Cristo ha amado a su propia esposa. Casados, creyentes con muchos años de casado, necesitaban que Pablo les siguiera recordando el evangelio. Muchas veces pensamos que el evangelio solo lo necesitamos cuando estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Como si el evangelio fuera únicamente la entrada a la fe. Sin embargo, hermanos, el evangelio es para la iglesia también. No importa cuántos años tengas en la fe.
Es el poder transformador del Evangelio que nos permite vivir como Dios quiere que tú y yo vivamos. Cuando miramos la carta a los romanos, yo no sé si usted ha tenido el privilegio de leer la carta de Pablo a los romanos. Es una carta que por 12 capítulos es un tratado teológico del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos contiene desde el primer capítulo, nos recuerda que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay bueno ni siquiera uno. Luego Pablo nos dice que es lo que Dios ofrece en Cristo para aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Ofrece a Cristo mismo como el medio de nuestra salvación y de nuestra justificación. Y eso pasa en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Luego Pablo, a partir del capítulo 6 al 12 de Romanos, sigue desarrollando el Evangelio en la justificación, en la santificación. Una carta donde más del 50% se encarga de desarrollar, explicar y detallar qué es el Evangelio. ¿Y saben qué? ¿Saben para quién se escribió la carta a los romanos? No para incrédulos, sino para la iglesia que está en Roma. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no es solo para incrédulos, sino que la iglesia y los creyentes necesitan que uno de los temas que prediquemos y enseñemos sea el Evangelio? Todos en la iglesia necesitamos traer constantemente a nuestros corazones el Evangelio, a nuestras mentes el Evangelio, recordarnos en nuestros matrimonios el Evangelio, traer a nuestras familias el mensaje del Evangelio, que Cristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él cumplió toda la ley donde tú y yo no cumplimos. Cristo murió la vida la muerte que tú y yo merecíamos, y resucitó al tercer día, confirmando así la obra del Padre en favor de los pecadores. Y no solo eso, está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí hoy. Tú y yo hemos llegado hasta aquí y hemos perseverado en la fe hasta hoy porque Cristo intercede por nosotros con nombre y apellido hasta el día de hoy. Amén. Esas son las buenas noticias del Evangelio y tú y yo las necesitamos día tras día. Por eso Pablo le dice a Tito, en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú enfócate en proclamar el Evangelio a la iglesia. Pero tú enfócate de que tu boca salga las buenas nuevas de salvación una y otra vez. Y que puedas decir como Pedro en su primera carta, no me cansaré nunca de decir las mismas cosas. Así que en primer lugar, si queremos tener una iglesia ordenada, debe estar cimentada esa iglesia y tener como base el Evangelio. No un evangelio distorsionado donde tú eres el héroe, donde tú puedes solo, donde Dios quiere simplemente enriquecerte, donde Dios quiere darte poder e influencia. Y sí, definitivamente si el Señor quiere nos prospera, pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Nosotros no estamos aquí por la dádiva, estamos aquí por el dador, que es Dios. Y el Evangelio debe ser la base de una iglesia. Cuando el Evangelio se distorsiona, cuando el Evangelio se diluye, cuando el Evangelio se le agrega, tú tienes frente a ti un falso Evangelio que traerá consecuencias y repercusiones eternas sobre la vida de los que congregan en ese lugar. Por eso en este púlpito ustedes deben orar y cerciorarse que siempre se predica el Evangelio. Esa es la base para poner orden en una iglesia. Una iglesia sin el Evangelio es una iglesia distorsionada, es una iglesia débil y que un día va a caer y que si se mantiene en el tiempo va a ser simplemente basado en doctrinas y prácticas humanas, no otra cosa. Así que la base del orden en una iglesia es el Evangelio. Por ahí tenemos que comenzar. Pero en segundo lugar, quiero que veamos el segundo paso que Dios establece en esta misma carta para el orden. Tiene que ver con el orden en el liderazgo. Ya vimos que en primer lugar el Evangelio como base del orden. Ahora veamos en segundo lugar el orden en el liderazgo. En primer lugar veremos cómo Dios establece orden en el liderazgo en esta misma carta. Miren lo que dice la carta misma de Pablo a Tito, versículo 5 en adelante. Palabras escritas por Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8 de Tito 1, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le dice a Tito que es necesario corregir cosas deficientes que están en la iglesia en Creta. Y la mejor forma de comenzar a corregir lo que está mal en esta iglesia es estableciendo un liderazgo bíblico. Eso es lo primero. Y ahí les dan las características. Y Pablo comienza diciendo, para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos, dice el versículo 5, en cada ciudad. Esta palabra para ancianos que Pablo coloca aquí cuando escribe en el versículo 5, es de donde viene la idea de palabra presbíteros. No está hablando de un anciano de edad, que es lo que sí sucede en el capítulo 2, en el versículo 2. Cuando dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si usted conoce un poco de griego, usted sabe que las dos palabras usadas, la que se usa como anciano en el capítulo 1 y anciano en el capítulo 2, tienen significados diferentes. La de anciano en el capítulo 2 está hablando de un anciano de edad. Y la del capítulo 1 está hablando del pastor, del presbítero, del supervisor. Y Pablo dice aquí que estos hombres que ocuparán el liderazgo de la iglesia son hombres con un carácter probado. No son simplemente hombres con habilidades. Yo no sé si ustedes leyeron bien o prestaron atención conmigo lo que iba diciendo Pablo en Tito 1:5 en adelante. Dice que son hombres irreprensibles, hombres paridos de una sola mujer con pureza en su hogar, hombres con hijos sujetos a ellos, hombres que realmente sean administradores, que no sean soberbios, que no sean codiciosos, que sean hospedadores, que sean sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos. Eso es carácter. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día en las iglesias se establecen hombres a dedo, solo según las habilidades que tengan. No importa si él trata mal a la esposa, no importa si él es un hombre codicioso, no importa si sus hijos no se someten a él, no importa. Pero él habla bonito. Él habla chévere, hermano. Usted tiene que ser nuestro próximo pastor. Él tiene una habilidad para comunicarse. Es más, se viste bonito. En cambio, los pastores de nuestra iglesia siempre la misma camisita y el mismo saco. No, este se viste lindo. Habla bien, es un buen orador, es un excelente comunicador, es un emprendedor, es un CEO. Este hombre tiene unas capacidades impresionantes. Este tiene que ser nuestro próximo pastor. Y en carácter. Más adelante vamos a ver, ir a Hechos 6, pero me voy a adelantar un poco. Si usted va a Hechos 6, acompáñenme ahí un momento. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Si usted tiene el contexto de Hechos 6, en Hechos 6 la iglesia ha crecido mucho. Si usted ha leído los primeros capítulos del libro de los Hechos, el crecimiento de la iglesia fue impresionante. Y a medida que las iglesias crecen, los problemas también. Y si usted va a Hechos 6, comienza a haber problemas entre los hermanos de la iglesia. Dice que había murmuración entre los unos y los otros. Y las viudas de algunos estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles tienen que buscar una solución porque la predicación de la palabra se estaba viendo amenazada. Y miren lo que dice Hechos 6, versículo 2 en adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, primera cualidad, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo. Además, tienen que ser llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Interesante. Ustedes vieron los requisitos de estos hombres. 7 varones, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hombres de fe. ¿Y ustedes saben cuál era la labor que ellos iban a desempeñar? Servir mesas. Servir mesas. Solo para servir mesas se requieren hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de fe, hombres de buen testimonio, hombres de carácter. Solo para servir mesas. ¿Saben por qué? Porque a Dios le importa todo. Para Dios vale la iglesia, desde el que se para aquí hasta el que deja el baño limpio para cuando comience el culto. Todos tienen un valor a los ojos de Dios. Y el carácter de cada uno de ellos importa. Carácter. Por eso es que Pablo, cuando habla de los líderes, en Tito capítulo 2 y en 1 Timoteo 3, pasajes que en algunas iglesias los arrancaron de las Biblias, dice claramente que estos hombres deben tener un carácter probado. En 1 Timoteo 3, Pablo dice, el que anhela obispado, hablando de nuevo de la idea sobre el pastor o el presbítero, términos intercambiables para referirse al mismo oficio, Pablo dice, es necesario, es buena. El que anhela el obispado, buena obra desea. Es bueno que alguien anhele ser pastor. Es un llamado hermoso y sublime. Pero dice Pablo, pero es necesario que el que anhela obispado sea igual, dice lo mismo que Tito, irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Incluso dice que tenga testimonio de los de afuera. Y cuando Pablo usa esa palabra, es necesario que el que anhela obispado sea, está usando la misma palabra cuando dice es necesario, la misma palabra que Cristo usó en Juan 3 con Nicodemo, cuando Nicodemo habla con Jesús y Cristo le dice es necesario que nazcas de nuevo para que entres en el reino. O sea, no hay opción, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Y Pablo usa la misma palabra en 1 Timoteo 3 cuando dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, está diciendo, no hay otra opción, Timoteo. Tiene que ser así. Tiene que tener este perfil el que va a entrar al ministerio pastoral. Y estos requisitos no describen a un hombre perfecto. Solo están describiendo un hombre que ha madurado en la fe. Y obviamente cada uno de esos requisitos los deberíamos anhelar cada uno de nosotros. No necesariamente tiene para ser pastor, ser marido de una sola mujer y tener pureza en tu matrimonio. Todos deberíamos anhelar eso. No solo por ser pastor, no debería ser una persona que sea codiciosa de ganancias deshonestas. Ninguno de nosotros debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Esos son el perfil de un cristiano maduro. Y es lo que dice Pablo, que aquellos que van a asumir el liderazgo deben ser hombres con carácter. Incluso dice que gobiernen bien su casa, porque si no, no pueden gobernar la iglesia de Dios. Interesante. Fíjense que no dice que gobiernen bien la iglesia, porque si gobiernan bien la iglesia, podrán gobernar bien su casa. No, lo dice así. Si no gobiernan bien su casa, no podrán gobernar bien la iglesia del Señor. O sea, que a ustedes como iglesia les conviene que sus pastores dediquen tiempo a sus esposas y a sus hijos. Les conviene. Cuando usted tiene un pastor que se entrega por su esposa y por sus hijos, ustedes podrán tener garantizado que ese hombre va a hacer bien su trabajo de servicio en la iglesia. De lo contrario, va a ser perjudicial. Así que la labor de estos pastores que Pablo menciona cuando le escribe a Tito es liderar a través de la enseñanza de la palabra. Como leímos en Hechos 6:4, y dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Necesitamos pastores que inviertan tiempo estudiando la Biblia. Y cuando digo pastores que inviertan tiempo leyendo sus Biblias, no estoy hablando pastores leyendo sus Biblias para el sermón del domingo.
Pastores que lean su Biblia para conocer a su Dios, para asombrarse de Dios, para asombrarse de su Cristo y de la gloriosa salvación que tenemos en Él. Pastores que conviertan la Biblia en un tesoro, en un manantial de donde ellos quieren beber una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que mientras ellos trabajan y se preparan para alimentar al rebaño, al mismo tiempo ellos se alimentan con ese alimento. Como el buey que va arando la tierra. El buey va arando la tierra para preparar el terreno para lo que se va a sembrar, para que las personas coman. Pero mientras el buey va arando la tierra, va comiendo de ella. Lo mismo deben hacer los pastores. Y ustedes deben encargarse que sea así. Que tu pastor pase tiempo con Dios en oración. Que conozca las Escrituras. Que ame a Dios. Que ame a su familia. Que ame a la iglesia. Lamentablemente vivimos en tiempos hoy donde los pastores no sirven a las ovejas, sino que se sirven de las ovejas. Las ovejas simplemente son un trampolín para ellos lograr lo que ellos quieren. Y tú y yo necesitamos recordar que los pastores en nuestra iglesia necesitan ejemplificar el corazón del príncipe de los pastores, que es Jesús. Servicio, entrega, sacrificio, amor. La función principal de un pastor es predicar el evangelio, enseñarle a su iglesia cómo aplicar cada verdad que él predica a cada área de la vida y defender la sana doctrina de su iglesia, ahuyentando a los lobos rapaces. Esa es la labor del pastor. Así que una iglesia ordenada tiene en primer lugar como fundamento el evangelio. Pero una iglesia ordenada también tiene orden en el liderazgo. La iglesia comienza a evaluar si los hombres que están detrás del púlpito tienen este requisito, no perfectamente, pero sí de manera creciente lo puedes ver en ellos. Son hombres a quienes tú no tienes nada que señalar, algo grave que señalar. Y ordenar eso por ahí. Pero en tercer lugar, también el orden que Dios ha establecido para su iglesia es el orden en la membresía a través del discipulado. El orden en la membresía a través del discipulado. Dios no solamente, si queremos ordenar una iglesia, nos dice en primer lugar, cerciórate de que el evangelio, que la sana doctrina sea la base de esta iglesia. Número 2, cerciórate que los hombres que van a predicarte ese evangelio tengan un carácter probado y tengan el don para predicar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, Pablo enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que esa iglesia que va a ser ordenada debe tener una membresía a través del discipulado. Y acabo de decir un término con el que no estamos muy familiarizados, y es membresía. Si quiere, usted lo cambia y usa un término como miembros, pero en el fondo es el mismo concepto. Ahí hay conceptos teológicos en la Escritura que no están en la Escritura, pero su concepto está en la Escritura. Por ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero la doctrina, la teología de la Trinidad, sí usted puede probarla con las páginas de la Biblia. Obviamente no tengo el tiempo para hacerlo, esta no es una conferencia sobre la doctrina de la Trinidad. Pero ahí tienen un tema que recomendar al pastor Jordan. Y hay muchos aspectos doctrinales que están así. Hay muchas cosas que nosotros prohibimos a nuestros hijos o que consideramos malas, como ciertas drogas que no están de forma explícita en la Biblia, pero encontramos la teología de la prohibición de las mismas en la Biblia. Bueno, lo mismo sucede con el término membresía. Membresía alude a la palabra de miembros que se reúnen y se comprometen a algo específico en un lugar específico. Y la doctrina, la teología de la membresía está en la Biblia. La Escritura nos enseña, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que somos y lo reafirma en Efesios capítulo 4. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo también se lo dice a los efesios y a la iglesia en Colosas. Somos miembros del cuerpo de Cristo.
Cuando Jesús escribe a través del Evangelio según Mateo, Mateo relatando las narrativas de Jesús, en Mateo capítulo 18, hablando de un proceso de disciplina, ¿qué dice Mateo cuando narra las palabras de Jesús? Si un hermano peca contra ti, dice Mateo 18, 15 en adelante, llámalo tú aparte, y si tu hermano te escucha, ganado a tu hermano. Si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Y si te escucha, ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La pregunta es, ¿a qué iglesia lo voy a llevar? ¿A todos los que vienen el domingo? ¿Será que viene un visitante y le dice, mira, necesito que vengas ya, tenemos un caso de disciplina, tenemos que comulgar a alguien que no se arrepiente de su pecado? Dice la persona, pero no sé, yo apenas lo estoy conociendo a ustedes. Que te vengas. No hacemos eso, ¿verdad? Cuando dice la iglesia, Cristo está admitiendo e informándonos que existe un grupo de creyentes con un carácter que ya ha sido probado, que han dado evidencia de tal conversión, que forman parte de la membresía de esa iglesia local. La iglesia carloteca es esta iglesia local, debe tener un grupo de miembros que han dado fruto de su conversión y que han decidido caminar en la misma doctrina, como lo voy a enseñar en la segunda exposición. Sí que viene como lo presenta Pablo en Tito 2, el orden de la membresía, a través del discipulado. Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, refiriéndose a los hermanos de edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cuáles ancianos? Aquellos que hacen parte de la membresía de esa iglesia, aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo y que han dado frutos de su salvación y han sido reconocidos por otros creyentes. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego Pablo sigue hablando a los jóvenes en esa iglesia y a los trabajadores en esa iglesia. ¿Notaron los diferentes públicos que hay? Hay ancianos, hay ancianas, hay mujeres casadas que enseñan a las más jóvenes, hay jovencitas, hay jóvenes y hay trabajadores en esa iglesia. ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia es eso. Está compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, personalidades y culturas que han sido unidas en una misma iglesia local para adorar al mismo Salvador, quienes se han comprometido a caminar juntos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que el Señor nos llame en gloria. Y la iglesia está compuesta por diferentes grupos. O sea que una de las formas en las que Dios nos ayuda a ordenar la iglesia es que esta iglesia puede establecer una membresía. Pero no cualquier membresía, una membresía regenerada. ¿A qué me refiero con una membresía regenerada? O sea, una membresía compuesta por verdaderos cristianos. No por cristianos perfectos, sino por hombres y mujeres que se han arrepentido, han creído y se han comprometido a caminar juntos en la fe. Esa es una de las formas en las que una iglesia hay orden. Cuando esto no está establecido, no se sabe quién es hermano, quién no es hermano, quién toma decisiones y quién no. Y es importante que sea de creyente, como vamos a ver en la segunda clase, porque de lo contrario, si dejamos que impíos, incrédulos, sean parte de la membresía de nuestra iglesia, donde se van a tomar decisiones para confirmar la profesión de fe de otros, donde se van a tomar decisiones para elegir a los pastores y diáconos de nuestra iglesia. Imagínate un mundano, un impío, tomando decisiones en una iglesia local. Un desastre total. Por eso tiene que ser una membresía regenerada, pero también compuesta por estos diferentes públicos. ¿Ustedes han escuchado esas iglesias donde, bueno, mira, en nuestra iglesia hay grupos de jóvenes, hay grupos de ancianos y hay grupos de mujeres embarazadas? Eso es una forma de segmentar la iglesia. O cuando yo hablo con pastores, dicen, no, yo soy pastor de jóvenes. Primero de Pedro capítulo 5 y el resto del Nuevo Testamento nos dice que tú y yo, si somos llamados a ser pastores, estamos llamados a pastorear toda la grey de Dios. No, yo pastoreo solo este grupo, este no. Eso no existe.
Yo no sé cómo son sus familias, pero en mi familia somos muy cercanos todos, con mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Siempre en la casa hay gente compartiendo, siempre somos muy cercanos. Y tú no ves que en la mesa hay una mesa para un grupo, para otro, o que los jóvenes no hablen con los ancianos y con los otros. No sucede eso. Si somos una familia, todos tenemos que integrar. Sí, con nuestras diferencias, pero tenemos que integrar. Lo mismo sucede en la iglesia del Señor. Pablo dice aquí que las ancianas deben ejercer el discipulado con las más jóvenes, con las casadas. Cuando un jovencito está pidiendo consejo a otro jovencito con la misma inmadurez que él, ¿qué puede salir de ahí? Nosotros necesitamos aprender de otros. Y eso está en la Biblia. Tito 2, del 1 al adelante, lo puede leer en su casa con detenimiento. Pablo dice que el discipulado en la iglesia debe ser interconectados entre los unos a los otros sin importar la edad o la cultura. Eso es lo que hace hermoso la iglesia. Hay varios clubes en nuestra sociedad donde las personas se unen a ese club de acuerdo a las cosas que tenemos en común. Bueno, el club de mujeres embarazadas. Bueno, el club de ancianos. Bueno, el club de los que juegan fútbol. Pero la iglesia no funciona así. En la iglesia están interactuando un montón de personas que son completamente diferentes entre sí y que lo único que tienen en común es la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando sucede eso hermoso, cuando tú ves un anciano interactuando con un joven, cuando tú ves una mujer joven casada siendo discipulada por una hermana mayor, tú ves algo hermoso. No estoy diciendo con esto que ahora entonces los grupos de ancianos se separan y vemos ahora un anciano de 70 años pasándola con un joven de 17 jugando videojuegos. No, eso sería raro y extraño. No, yo tampoco estoy promoviendo eso. Hay momentos donde los ancianos estarán con los ancianos y los jóvenes con los jóvenes. Pero lo que quiero decir es que debe haber una relación entre nosotros por medio del discipulado. Una iglesia ordenada es una iglesia que se discipula, donde unos aprendemos de los otros. Ustedes han leído ese pasaje maravilloso en Mateo 28 que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también hacer discípulos a las naciones. Dice el texto, hacer discípulos, ayudándoles a guardar las cosas que yo les he mandado, bautizándolos. ¿Saben cuál es el imperativo, el mandamiento principal en esa sección? No es ir y predicar el evangelio, aunque eso es importante y lo dijimos en la primera parte, hay que predicar el evangelio. El mandamiento más importante, central ahí, en el idioma original, es hacer discípulos. El discipulado. Necesitamos discipularnos. Mujeres aprendiendo de otras mujeres. Hombres jóvenes aprendiendo de los mayores. Cuando tú ves eso en una iglesia, tú estás viendo una iglesia ordenada, que tiene una membresía, tiene miembros, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2, Efesios, Colosenses, que se aman mutuamente y que se disipulan con la verdad y que están todos juntos en el mismo lugar, a pesar de su cultura y a pesar de su edad. Eso es hermoso. La salud de la iglesia depende de llevar el evangelio a la vida diaria. No nos sirve estudiar doctrina, si lo que aprendes no impacta nuestra forma de vivir. En una ocasión, un jovencito comienza a dar indicios de su gran amor por estar en la iglesia. El jovencito se ponía cerca de esta área, a contemplar a su padre predicar. Todos iban cerrando la iglesia y el jovencito quería quedarse en la iglesia. Y un día uno de los hermanos le pregunta: yo sé que es bueno que ames la iglesia, pero ¿por qué te pones con ese asombro ahí cerca del púlpito cuando tu papá predica y no quieres salir de aquí un domingo? Y él decía: porque mi papá en la casa es un monstruo, pero aquí en la iglesia él ama a la gente, él hace cosas hermosas,
actúa bien, ama a los demás, no grita ni hiera a mi mamá. Por eso me encanta cuando lo veo acá. Hermanos, de nada sirve toda nuestra teología si no la llevamos a nuestra vida práctica, si no moldea cada aspecto de nuestras vidas. Ya el mundo allá afuera está cansado de personas que se llaman a sí mismos cristianas y hacen cosas de impíos. Necesitamos en dependencia de la gracia divina, porque esto no es en nuestras fuerzas. Vivir lo que predicamos. Decía un teólogo puritano, ay de aquellos que van cargados de sermones al infierno. Yo no quisiera que ni tú ni yo fuéramos uno de esos. Hermanos, el discipulado es cuando nos acercamos a nuestros hermanos y les preguntamos, mi hermano, ¿cómo está tu alma? Mi hermano, ¿cómo va tu matrimonio? Mi hermano, ¿con qué estás luchando en este momento? Nosotros nos preguntan cómo estamos y decimos, bien, en victoria. Pero tú y yo sabemos que eso es una fantasía. Porque los cristianos, dijo Jesús, en este mundo tendrán aflicción. Pero confía. Vivimos en un mundo donde impera el pecado y el dolor, las enfermedades y la muerte. Algunos dicen, si eres cristiano, no tienes por qué sufrir y enfermarte. Y si te enfermas, es porque debes de estar ocultando un pecado. Mentira. ¿Qué hay del sufrimiento del Salvador? ¿Podía haber alguien más bueno y perfecto que Jesús? ¿Y saben cómo la Biblia lo describe en Isaías 53? Como el varón de dolores. Pablo, ¿has leído 2 Corintios capítulo 1 y 2? En muerte, en hambre, sufrimiento. ¿Has leído la historia de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Has leído el libro de Job? Dice que no se halló ningún justo como él. Y mira su sufrimiento. Por eso una iglesia que se va ordenando tiene conocimiento del evangelio. Tiene líderes con un carácter probado que predican ese evangelio. Pero en tercer lugar tiene una membresía que crece a través del discipulado. Nosotros en nuestra iglesia animamos mucho a la rendición de cuentas. La Biblia dice, confesaos los pecados unos a otros. Animaos unos a otros. Consolaos unos a otros. Eso es lo que llamamos el ministerio de los unos a los otros. Más de 50 mandamientos en el Nuevo Testamento con esa idea de los unos a los otros. No es a los pastores a quien Dios manda a hacer toda esa labor. La iglesia no es una espectadora. Todos tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hermanos, ayudarlos, animarlos y exhortarlos cuando sea necesario. Siempre con amor. Es así como crece la iglesia. Cuando un hermano está mal y el otro lo visita. Y dice, he estado dudando de mi fe en estos días tan difíciles de conflicto en casa. Y ese hermano le dice, ánimo mi hermana, vamos a orar. Leamos las escrituras, el Señor tiene promesas para ti también. Yo te voy a acompañar en esto y quiero conversar con tu esposo y vamos a reunirnos los 4 juntos. Cuando un joven está batallando con la pornografía y otros pecados y puede sentirse con la libertad de ir a otro cristiano maduro y decirle, estoy batallando con este pecado, ayúdame. Y puede encontrar ayuda, consuelo y ánimo. Eso es el discipulado. Cuando ayudamos a nuestros hermanos a crecer a la imagen de Cristo por medio del discipulado, por medio de las escrituras, la oración y el amor. Cuando una iglesia practica eso, es una iglesia que se está ordenando. Y yo creo que el pastor Jorman sin duda nos pidió esto porque él quiere eso también para esta iglesia. No siempre es fácil, pero es necesario. No nos gusta mostrar nuestra debilidad. Pero solo cuando expresamos nuestras luchas es que Dios puede hacer un cambio en nosotros. Si tú me dices que siempre está bien, ¿cómo puedo animarte? ¿Cómo puedo consolarte? Si tú no abres tu corazón sobre la lucha con tu pecado, ¿cómo puedo exhortarte, guiarte? Hermanos, no batallemos solos.
Una iglesia ordenada y bíblica tiene miembros que crecen a través del discipulado. Queridos hermanos, cuando la iglesia funciona según el orden establecido por Dios, está lista para impactar al mundo con el evangelio. Una iglesia desordenada no va a impactar al mundo con el evangelio. Lo que nosotros hemos sido llamados a hacer ocurre más allá de estas cuatro paredes. Y el problema es que la iglesia a lo largo de la historia se ha encerrado solo aquí. ¿No somos nosotros la luz del mundo? ¿No somos nosotros la sal de la tierra? ¿Para qué sirve la sal? Para evitar que las cosas se pudran. Así que si hay muchas cosas dañadas allá afuera, es también, no únicamente, pero es también responsabilidad de la iglesia. Porque nos hemos encerrado en cuatro paredes. Y los cristianos hemos salido de instituciones donde le hemos dado paso a que impíos estén allí. ¿Y cuál es el resultado? Porque los cristianos dicen, no, nuestra labor es estar en la iglesia orando y ya. No, deberíamos pasar a la oración, a orar y actuar. Qué glorioso sería si tuviéramos más abogados cristianos en nuestra nación. Más líderes en instituciones policiales y gubernamentales cristianos en nuestra nación. Que hagan la diferencia en medio de un mundo hostil y oscuro. No entreguemos al mundo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero eso no va a pasar si nuestra propia iglesia no está ordenada. Debemos comenzar por casa. Por eso es que Tito 3 nos muestra cómo una iglesia ordenada da testimonio de la gracia en la sociedad. Nuestras vidas transformadas por el Evangelio. Nuestra sujeción a las autoridades. Nuestra amabilidad hacia todos. Todo esto muestra el poder del Evangelio a un mundo que necesita ver la diferencia que Cristo hace. Queridos hermanos, no existe una iglesia perfecta en este mundo. En estos días escuchaba a un pastor invitando a todos a su congregación y decía, si estás buscando una iglesia imperfecta donde escuchar el Evangelio, venga a nuestra iglesia. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen algo en lo que crecer. Todas las iglesias tienen algo en lo que progresar. Nosotros leímos en Hechos 6 que la iglesia que era liderada por los apóstoles tenía problemas. Una iglesia liderada por el apóstol y por Tito, como sucede en esta carta que leímos, dice que había cosas deficientes. No existe iglesia perfecta. Así que no pensemos en términos de perfección, sino de progreso. Oremos, hermanos, para que Dios corrija lo deficiente en nosotros primero. Primero nosotros. Y luego nuestra iglesia. Que podamos orar y decir, Señor, comienza conmigo. Antes de con mi pastor y con mi iglesia, comienza conmigo. Que el Evangelio siga siendo central en todo lo que hacemos. Y que cada miembro de esta iglesia entienda su función en el cuerpo de Cristo y la cumpla fielmente. Queridos hermanos, recordemos que somos una familia unidos por la sangre de Cristo. No somos simplemente amigos o vecinos, sino hermanos con un mismo Padre Celestial. Y este vínculo nos alcanzará hasta la eternidad. Recuerden, una iglesia ordenada tiene como base el Evangelio. Una iglesia ordenada tiene un liderazgo con un carácter probado que predica fielmente ese Evangelio. Y una iglesia ordenada tiene una membresía que crece a través del discipulado, sin importar la edad y sin importar la cultura de cada uno de ellos. Permítanme orar para terminar y tener un receso y rogar al Señor que siga ministrando nuestros corazones. Oremos. Padre, qué bueno ha sido con nosotros al corregir lo deficiente en nosotros. Qué bueno ha sido, Señor, al enseñarnos a través de tu palabra. Ayuda a esta iglesia y a todas las iglesias aquí representadas a seguir creciendo, pero siempre con un corazón humilde, siempre con un corazón enseñable, porque es eso lo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. Que en medio de este receso podamos reflexionar lo que hemos escuchado y tú nos prepares para la segunda exposición, porque queremos seguir escuchando tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien cargó con todos nuestros pecados. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga. Nos vemos en unos minutos.